En este vídeo me gustaría enseñaros a hacer estos pendientes de aro hechos con la técnica peyote circular. Soy Laura Miyuki, os doy la bienvenida a mi canal y espero que os gusten. Necesitaremos delicas de Miyuki del número 11 negras, rocallas del número 15 doradas, rocallas del número 11 doradas y negras, hilo para Miyuki, aguja para Miyuki, ganchos de pendientes y topes, tijeras o cúter y cinta métrica. Si ya lo tenéis todo, comenzamos. Enhebramos 1 metro de hilo y enfilamos 40 rocallas del número 15. Las pasamos hacia la mano izquierda y dejamos en este lado, en el más corto, unos 15 centímetros para rematar después el aro. Y ahora hacemos 2 nudos. Después de haber hecho los 2 nudos, se nos queda el aro cerrado y tenemos que tirar del hilo para que se nos quede bien ajustado. Ponemos una rocalla y saltamos la que tenemos a continuación. Esta la saltamos y pasamos a través de la siguiente. Ahora vamos haciendo lo mismo. Añadimos otra rocalla. Saltamos la siguiente y pasamos la aguja a través de la que viene a continuación. Saltamos esta y pasamos a través de la siguiente. Vamos girando para que nos sea más fácil hacerlo. Saltamos esta y pasamos por la siguiente. Esto lo vamos a hacer alrededor de toda esta vuelta. Después de haber puesto en el borde 19 rocallas, ponemos la número 20, saltamos la que tenemos a continuación y tenemos que pasar a través de la siguiente. Tiramos y ahora pasamos la aguja por la primera que hemos puesto en esta vuelta. Así se nos queda preparado para comenzar la siguiente vuelta. Hemos pasado por esta, hacia arriba y ahora comenzamos la siguiente. Añadimos una delica. Y pasamos la aguja por la siguiente rocalla que tenemos aquí. En esta vuelta vamos rellenando todos los huecos que tenemos entre las rocallas con las delicas negras. Vamos haciendo lo mismo a lo largo de toda la vuelta. Cuando ya hemos puesto las 19 delicas, ponemos la número 20 y hacemos lo mismo que la vuelta anterior. Esta delica se nos queda en este hueco, pasamos la aguja a través de esta dorada que tenemos aquí y de la negra que tenemos, que es la primera que hemos puesto en esta vuelta. Tiramos del hilo y ya podemos comenzar la siguiente. Ahora lo que tenemos que hacer es
ir, igual que hemos hecho antes, rellenando los huecos que tenemos entre las delicas negras, con delicas negras también. Hacemos lo mismo por toda la vuelta. Igual que en las otras, tenemos que poner también 19 delicas y os enseño cómo terminar el final de la vuelta, que es igual que en las anteriores. Después de haber puesto las 19 delicas entre medias de los huecos que teníamos de la vuelta anterior, esta es la número 20. Y pasamos la aguja a través de esta que tenemos aquí negra y la que tenemos justo arriba a la izquierda. Y vamos a hacer otra vuelta con delicas negras igual que hemos hecho ahora. Así vamos pasando y rellenando todos los huecos de la vuelta. Ponemos la delica número 20 para que nos quede en este hueco y pasamos la aguja a través de esta primera que tenemos aquí y la que tenemos justo encima, que era la primera de la vuelta anterior. Tiramos del hilo. Como hemos ido tirando del hilo, vamos a notar que se nos queda curvada esta parte. Ahora tenemos que ir al centro del aro. Para eso tenemos que pasar por varias delicas en diagonal. Tenemos que pasar, de aquí nos sale el hilo, por la siguiente, 1, 2, 3, 4 y 5, por 5 delicas en diagonal. Esta sería la primera. Tiramos el hilo. La que tenemos justo debajo a la izquierda. Que sería negra también. La que tenemos justo debajo a la izquierda, dorada. Esta dorada también. Y pasamos ya por la última para que nos quede en el centro.
Ya hemos llegado al centro. Nos ha salido el hilo por aquí y ahora tenemos que ir poniendo en cada hueco que tenemos una delica negra, en cada hueco que tenemos de esta vuelta. Pasamos siempre por las que sobresalen y añadimos las delicas. Vamos a poner las 19 delicas y os enseño cómo cerrar. Después de haber puesto las 19 delicas, ponemos la número 20 en este hueco que tenemos aquí. Y después pasamos la aguja por esta que tenemos dorada de la vuelta anterior y después por la primera delica que hemos puesto en esta vuelta. Pasamos por la dorada. Después de pasar por esta dorada, tiramos del hilo para que se nos quede encajada en el hueco. Y ahora pasamos la aguja por la primera delica de la vuelta anterior. Ahora comenzamos la siguiente vuelta rellenando los huecos que tenemos entre cada delica negra. Vamos a poner las 19 y os enseño cómo terminar la vuelta. Es igual que hemos hecho antes. Ahora ponemos la última delica, aquí la 20, y pasamos la aguja por esta que tenemos aquí negra y la que tenemos justo debajo a la izquierda. Tiramos y apretamos para que se nos quede encajada la delica. Hacemos una última vuelta con las delicas negras de la misma manera, poniendo las delicas en los huecos que tenemos. Hacemos lo mismo hasta que finalicemos esta vuelta. Ahora ponemos la delica número 20 en este hueco, que nos queda aquí el último hueco, y pasamos la aguja por esta delica que tenemos aquí y la primera que hemos puesto en esta vuelta. Tiramos para que se nos queden bien encajadas en los huecos. Ahora hacemos una última vuelta en este lado, pero con rocalla del número 11, en negro también. Vamos a ir rellenando todos estos huecos, 19 rocallas, y ahora terminamos y os enseño cómo finalizar. Después de haber puesto toda esta vuelta de rocallas del 11, terminamos con esta que es la número 20. Pasamos la aguja por aquí, por esta delica de aquí,
y la que tenemos justo encima a la izquierda, que es la primera rocalla. Y tiramos del hilo. Ahora lo que tenemos que hacer es unir los dos lados, cerrándolos haciendo zigzag. Hemos salido por la última rocalla, tenemos que unir los dos lados y tenemos que ir a la derecha a la rocalla, perdón, a la delica que tenemos. Aquí ha salido el hilo justo encima a la derecha, para que se nos quede la rocalla en el hueco. Pasamos por la delica a la derecha y apretamos. Ahora a la izquierda por la rocalla. Vamos haciendo zigzag y cerrando. A la derecha por la delica, siempre las que sobresalen. Y vamos tirando para que se cierre bien. A la izquierda la rocalla. A la derecha delica. Así en zigzag. Y tiramos. Ahora la rocalla. Lo vamos juntando lo máximo que podamos para que se quede bien cerrado y luego tiraremos del hilo. Delica y rocalla. Delica y ahora la rocalla. Vamos haciendo lo mismo y tirando según lo vamos colocando para que vaya cerrándose bien. Lo hacemos por toda la vuelta. Seguimos haciendo lo mismo. Aquí tenemos la delica, a la izquierda la rocalla. Estas son las tres últimas. Tiramos, a la derecha la delica, tiramos, a la izquierda la rocalla, a la derecha la delica y a la izquierda la rocalla. Y tiramos del hilo. Se nos tiene que quedar bien pegado todo. Ahora pasamos por algunas delicas y rocallas más para que se nos quede más asegurado. Ahora vamos una delica, una rocalla, tiramos un poquito, así aseguramos un poquito más. Una delica y una rocalla. Lo hacemos varias veces. Cuando hayamos salido por la rocalla, después de asegurar unas cuantas rocallas y delicas para que se nos quedara más unido, hemos salido por una rocalla y ahora tenemos que poner entre medias de las rocallas negras una rocalla dorada del número 11.
Y hacemos lo mismo por toda la vuelta. Entre medias de las rocallas negras, una rocalla dorada del 11. Y vamos haciendo lo mismo. Ponemos la última rocalla y pasamos por la siguiente rocalla negra y por la dorada, la primera que hemos puesto. Vamos a pasar primero por la negra, tiramos y ahora por la dorada. Ahora ponemos una rocalla del 11 negra, una delica del 11 negra y una rocalla del 11 negra y el gancho del pendiente. Y pasamos la aguja, bajamos el gancho a través de la siguiente dorada. Ahora pasamos por la siguiente, que tenemos aquí rocalla del 11 negra. Ahora por la dorada, luego la negra, dorada, negra, por todas las rocallas que tenemos en esta vuelta, en zigzag, hasta que terminemos. Después de haber dado toda la vuelta, hemos salido por la rocalla que tenemos justo antes de esta rocalla dorada, salimos por aquí y ahora lo que tenemos que hacer es pasar justo por la que tenemos a la izquierda, esta de aquí, sacamos la aguja y vamos pasando por algunas delicas en este sentido, en el sentido contrario. Hemos salido de aquí, pues hemos pasado por esta y pasamos por 2 o 3 hacia abajo y cortamos con cuidado el hilo a ras. Enhebramos el otro hilo. Pasamos la aguja a través de la que tenemos justo al lado de donde nos ha salido el hilo, que es dorada, y por 2 delicas más sacamos la aguja. Podemos hacerlo primero una y luego la otra. Tiramos del hilo y cortamos con cuidado. Hacemos otro pendiente igual y ya los tendremos listos para estrenar. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.